la dinámica de la energía, el agua y el carbono en agroecosistemas cafeteros. Bueno, y digamos a manera de introducción y para contextualizarlos un poco de por qué estudiar los flujos de energía de agua y carbono, pues primero que todo hay que recordar que de la energía proveniente de la radiación solar dependen todas las funciones físicas y biológicas de los sistemas, ¿cierto? A través de la cuantificación y de la medición de estos flujos, nosotros podemos saber cuánta biomasa produce o se acumula en los sistemas o en los ecosistemas, por lo tanto podemos determinar el crecimiento. Se pueden determinar diferencias o respuestas diferenciales en la eficiencia en el uso de la radiación solar para producir biomasa, en la eficiencia en el uso del agua, en la eficiencia en el uso del carbono, ¿cierto? O sea, los diferentes sistemas que tienen composición y estructura obviamente diferente, tienen una respuesta diferencial en el uso de estos recursos. Entonces, a través de esto lo podemos evaluar. ¿Para qué? Se pueden obtener funciones y parámetros que expliquen el almacenamiento del carbono y cosas como que a través de analizar las variables exógenas como el clima, el suelo y las evaluaciones de los intercambios de flujo de carbono en un ecosistema, se pueden desarrollar modelos que expliquen el crecimiento de los cultivos. Pero lo importante es que evaluando todo ese intercambio de flujos entre los ecosistemas en la atmósfera, se hace dentro del contexto suelo-planta-atmósfera, no dentro de un solo elemento, que es algo interesante. Para entender el porqué, pues hay que recordar el balance de la radiación solar. Entonces, aquí tenemos la radiación neta, que básicamente es la diferencia entre la radiación entrante de onda corta que viene del Sol y la saliente de onda larga o radiación infrarroja termal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la radiación llega a los sistemas, en este caso una parte de esta se devuelve en forma de albedo, que puede ser hasta un 20% en algunos cultivos. Otra entra directamente como onda corta, pero se refleja o se devuelve como radiación de onda larga, que esa es realmente la que tiene la capacidad de calentar el aire circundante a un cultivo. Entonces, esta es importante porque nos va a determinar con qué dinámica se mueve la radiación en un cultivo, la energía. Entonces, miremos, por ejemplo, esa radiación neta que llega, ¿qué distribución tiene en un sistema o en un agroecosistema de cultivo? Una parte muy grande, que es alrededor del 90%, se distribuye en dos componentes que son el calor sensible y el calor latente. Es importante que recordemos estos dos H y LE porque vamos a verlo durante toda la presentación. Una mínima parte de esta energía de la radiación neta se va a calentar las capas del suelo en forma de flujo de calor del suelo. Otra porción más pequeña aún se van para los procesos fotosintéticos y otra se almacena en procesos en la biomasa y se gasta o se utiliza en funciones de respiración. Entonces, ¿qué pasa? Como es un balance, estos componentes van a estar en equilibrio y la magnitud de ellos pues va a depender del sistema que haya allí. Es decir, el calor latente, por ejemplo, es la energía que se utiliza para la evapotranspiración del cultivo. El calor sensible para calentar el aire circundante en este caso, ¿cierto? Si hay mucha biomasa, si hay mucha evapotranspiración o mucha agua para ser evaporada, pues el componente de calor latente va a ser mucho más grande que si fuera el caso, por ejemplo, de un desierto donde no hay agua para evaporar. El calor sensible va a ser de una magnitud muy grande y este probablemente va a ser casi nulo, ¿cierto? Entonces, esta dinámica se va a mover dependiendo del sistema que haya allí para interactuar con esa radiación, con esa energía disponible. Por eso es importante. No es lo mismo tener un sistema bajo sombra que un sistema libre exposición. Y lo vemos cuando estamos en un bosque, debajo de unos árboles, nosotros sentimos la temperatura fresca del aire. Es precisamente porque esa energía allí se está utilizando más para evaporar, entonces la energía disponible
para calentar el aire es menor, entonces se está gastando menos energía. Y ahí es la importancia de cómo se regulan los sistemas en temperatura cuando hay más árboles. Esto se puede medir, se ha medido en el país desde hace mucho tiempo, de trabajos realizados por Semicafé y otras universidades, centros de investigación, pero se ha medido a nivel de hoja individual, de suelo, de plantas confinadas. En el mundo también se han hecho trabajos en los que se alimenta el vegetal con una concentración de CO2 para mirar la respuesta, evaluar su respuesta ante esas concentraciones. Y digamos que en la última década, gracias a ese avance tecnológico, hay un sistema que es capaz de medir en una escala mucho mayor, y esa escala de ecosistema completo, como es este sistema de covarianza o de eddy covariance que vemos al lado derecho. Este sistema tiene la ventaja de que mide por encima de todo el dosel sin causar perturbaciones porque se confine la hoja o haya cambios de temperatura como pasa a veces en hoja individual, ¿cierto? Entonces tiene la ventaja de que muestrea desde el sistema, por encima del dosel del sistema, y lo hace con sensores que tienen alta capacidad de medición, equipos que tienen alta capacidad de procesamiento. Digamos, es una técnica que es como si la teoría es muy antigua, desde los años 50, pero ahora es viable, digamos, operativamente gracias al desarrollo tecnológico. ¿Cómo funciona esto? Que a veces es para nosotros difícil de entender que pueda determinarse flujos de carbono, flujos de energía, flujos de agua por encima de un dosel. Resulta que funciona gracias al viento. Entonces, supongamos, pensemos en que hay un flujo laminar, que es el viento, ¿cierto? Que llega sin ninguna interferencia desde aquí. Cuando se encuentra con las rugosidades de la superficie, en este caso un dosel, por ejemplo, que tiene estas rugosidades, entonces ese flujo laminar ya se va a convertir en un flujo turbulento gracias a esas aristas que tiene el dosel. Ese flujo turbulento implica que se formen unos torbellinos, o en inglés eddies, que por eso viene covarianza de eddy covariance, y esos torbellinos transportan gran cantidad de entidades como gases, grasa, agua, temperatura, y estos son los encargados de transportar vertical, horizontal y transversalmente todos esos contenidos de esas entidades, ¿sí? O sea, es a través del viento que en sus tres componentes puede transportarse. Entonces, como tienen movimiento vertical también estos remolinos, ¿sí? Y como todo tiende al equilibrio, entonces por física y por termodinámica, estos flujos están en constante movimiento de arriba hacia abajo. ¿Y por qué pasa esto? Supongamos en el día un bosque está haciendo fotosíntesis, entonces está consumiendo CO2 del aire circundante. Como está consumiendo CO2 del aire circundante, está demandando CO2 de la atmósfera más, o del aire más arriba de esa parcela inmediatamente a él. ¿Qué está pasando? Se está tratando de equilibrar, entonces, por decirlo así, está halando CO2 de partes más arriba de la atmósfera, y por eso es ese movimiento o esa alimentación de manera vertical. Lo mismo en la noche, ¿qué pasa? El sistema, un bosque está emitiendo carbono por respiración, por el contrario está alimentando la atmósfera de ese carbono. Entonces siempre se están sucediendo esos movimientos. Ok, entonces básicamente, como les decía aquí, el flujo es el aire es un flujo, o sea, una cantidad de una entidad que pasa a través de una superficie en una unidad de tiempo, ¿sí? Esto es medible, se puede medir, y el sistema de covarianza de remolinos se basa en mediciones directas demasiado rápidas. Estamos hablando de más de 50 Hz, que son 50 ciclos por segundo, y puede medir estos remolinos que están atravesando allí. ¿Cómo lo hace? Este es el sistema real, ¿cierto? Es un anemómetro sónico integrado a un sistema de análisis de gases por infrarrojo, donde detecta las concentraciones de CO2 y de agua. Entonces, imaginémonos un remolino que viene en
con edición. Este remolino lleva una concentración 1 de CO2, por ejemplo, ¿sí? Va hacia abajo. En un tiempo 2, imaginémonos otro remolino que está subiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos obtener la velocidad o podemos medir la velocidad vertical y podemos determinar esa concentración, nosotros podemos saber el flujo neto de agua, de carbono, de lo que esté pasando por aquí. Para ser más explícita, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un flujo medio que transporta moléculas sobre un área de medición, ¿cierto? Si hay un remolino en un área medida que lleva unas partículas de CO2 y hay otro que devuelve esas partículas y están en esa misma concentración, en ese momento el flujo es neto, o sea, no hay ningún intercambio porque las partículas son iguales. Pero si se añaden partículas, en este caso, por ejemplo, hay evaporación y supongamos que aquí se están añadiendo partículas de agua, ¿sí? En este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí el flujo neto va a ser, el flujo neto va a ser con mayor concentración de agua en ese punto de medición, porque este cultivo está aportando moléculas de agua. Bueno, entonces, antecedentes con respecto al intercambio de gases y energía en ecosistemas cafeteros se han hecho a nivel de planta individual, de planta de hoja individual, de planta completa, trabajos realizados por Senicafé, ¿sí? También han hecho trabajos, muy pocos en realidad, en estudiar el microclima como tal, pero en los estudios que ha hecho Senicafé se ha encontrado que el 15% de la radiación neta es reflejada, el 75% de esa radiación es retenida por la planta y un 10% incide en la superficie del suelo. También que alrededor del 67% de la energía se emplea para que la planta, para que el sistema haga evapotranspiración, 30% en calentar el aire y 3% en calentar el suelo. Básicamente las investigaciones a nivel mundial se han hecho más que todo en evaluar el impacto que tiene por ejemplo, en el bosque, retirar parte del bosque y sembrar sistemas agroforestales de café. ¿Qué impacto tienen los servicios ecosistémicos en el movimiento del agua? También se ha trabajado, por ejemplo, trabajos en Costa Rica se han hecho para evaluar a través de estuarios cuál es el impacto, por ejemplo, de un sistema agroforestal en cuencas hidrográficas, en los balances hídricos, en las variables del balance hídrico a través del tiempo. Como justificación de este trabajo, bueno, primero que todo, es que es clave conocer las interacciones de cada uno de los diferentes sistemas productivos cafeteros dentro de un contexto suelo-planta-atmósfera. O sea, se ha estudiado mucho las partes, pero ahorita es importante mirar cómo en su conjunto cada sistema interactúa entre sí. Una de las herramientas para lograrlo es la evaluación de flujos de energía radiactiva e intercambio gaseoso entre los ecosistemas y la atmósfera. Es importante como justificación pensar que en este momento es necesario generar conocimiento básico acerca del tema porque hasta el momento no lo hay para Colombia, para nuestras condiciones de ladera andina ecuatorial. Dentro del contexto ecológico, económico y social, definitivamente hoy en día la estrategia para disminuir el impacto ambiental y mantener también a la vez esa productividad cafetera es necesariamente implementar en muchas zonas que lo requieren sistemas interespecíficos que asocien cafetos con otras especies de pancoquer, por ejemplo, como frijol, como maíz o sombrío, ¿cierto? Que tengan más equilibrio, que traten de equilibrar tanto el uso de los recursos naturales sin dejar a un lado obviamente las necesidades de producción, viabilidad económica y bienestar social. Y como bien me gusta, como lo dice Ángel Maya, la solución al problema ambiental no consiste en no transformar, sino en transformar bien. Entonces allí es clave el concepto de agricultura climáticamente inteligente. Sabemos que ahorita con el tema de la variabilidad y el cambio
cambio climático es clave adaptarnos bien y a veces ver estas condiciones más que un problema como una oportunidad. Esto lleva a una pregunta de investigación, obviamente, y es, bueno, pero ¿cuál de los sistemas cafeteros, si hay libre exposición solar, si hay cultivos transitorios con frijol y maíz o bajo sombrío, es más eficiente en esa utilización de la energía, el agua y el carbono en cuanto a su productividad primaria? Como hipótesis, el agroecosistema cafetero a libre exposición solar es menos eficiente en la utilización de la energía, el agua y el carbono con respecto a su productividad primaria. El objetivo general de este trabajo fue determinar la productividad primaria y su relación con la eficiencia en la utilización de la energía, el agua y el carbono en varios agroecosistemas. Como específicos, determinar los flujos de energía, agua y carbono en los agroecosistemas cafeteros propuestos, evaluar el crecimiento y desarrollo del cafeto en cada uno de los agroecosistemas y ajustar los parámetros de un modelo general explicativo de la productividad de los agroecosistemas cafeteros. Entonces, para llegar a cumplir el objetivo general, pues se plantearon unos indicadores que fueron la eficiencia en el uso de la energía. ¿Cómo la eficiencia en el uso de la energía? Dada por la productividad primaria bruta en gramos de carbono en función o sobre la radiación fotosintéticamente activa que incide, pero también la eficiencia con respecto a la partición de los flujos de energía o relación de Bowen, que es la relación entre el calor sensible y el calor latente. Es decir, cuánta proporción se va más para calor latente, o sea, para evapotranspiración, o cuánto se va más, y cuánta se va para calor sensible. Aquí hago una aclaración y es importante conocer que entre más pequeño sea este resultado, esta relación, más esa energía se va a dirigir a evapotranspiración, por lo tanto se tiene como más eficiente el sistema, ¿sí? Otro parámetro es la eficiencia, otro indicador es la eficiencia en el uso del agua, como la cantidad de biomasa expresada en productividad primaria bruta que se genera con un litro de agua evapotranspirada, o sea, productividad primaria bruta sobre evapotranspiración. Y otro es la eficiencia en el uso del carbono, que es la productividad primaria neta, ¿sí? Realmente el carbono que se almacena en la biomasa, y la productividad primaria bruta, que implica también el carbono gastado en los procesos respiratorios. Bueno, ya teniendo esto, les cuento que en el año 2003 se inició una fase donde se instaló todo el sistema, no se tenía experiencia en el país, obviamente como les contaba no se había instalado esto, no se había trabajado con esta metodología. Se instaló allí un sistema una torre de ecovariance en un sistema bajo sombrío de guandul, otro a libre exposición solar, y se empezaron a evaluar durante 6 meses a mirar qué pasaba allí en la estación Paraguancito, que queda en el Quindío, ¿sí? Con estas características. Se evaluó café variedad Castillo con la misma densidad tanto en sol y sombra, con las mismas características, ¿sí? Y miramos a ver qué pasaba. ¿Por qué? Resulta que la estación está conformada por lo que ya muchos conocen, que tiene una estación climática normal, ¿cierto? Sensores de energía entrante, sensores de temperatura, humedad relativa, sensores de precipitación, pero además instalamos sensores de flujo de calor del suelo y de temperatura y humedad. ¿Cuál era la gran diferencia? Es que tenemos el anemómetro sónico, que nos está midiendo la dirección del viento y velocidad del viento, además la concentración de agua y la concentración de CO2. Básicamente, ¿por qué la fase de estandarización? Nosotros tenemos que saber las condiciones del sitio donde vamos a instalar este sistema, porque, como les decía, mire, la maquinaria para que esto funcione es el viento. Si tenemos viento con turbulencias que nos generen estos eddies para que se puedan desarrollar y se puedan medir todas esas energías y esos gases que hay allí, pues vamos a tener las mediciones que queremos. Para eso necesitamos un área determinada, ¿sí? Que a través de funciones matemáticas podemos saber cuánto es el área que se requiere, o más bien, si tenemos un área y no podemos tener más, porque esto me puede decir, no, pues es que son 1 kilómetro a la redonda lo que mide, pero tenemos 100 metros
desde la torre a la redonda. Entonces también podemos cortar, digamos, esos flujos, por decirlo así, de los lados en que no nos interesa o de los ecosistemas alrededor que no nos interesa. Entonces allí definimos cuál era la velocidad del viento y con eso podemos determinar cuál era, digamos, el área mínima que necesitábamos medir para tener evaluaciones confiables. Después ya de tener esto y de haber medido durante 6 meses estos dos sistemas, dijimos, listo, ya tenemos, ya sabemos a qué altura vamos a instalar nuestro equipo, cómo vamos a acomodar los sensores. Iniciamos con las mediciones de cafetos asociados con maíz, 2 ciclos de maíz, desde el 2014 hasta el 2015. También a cafetos asociados con frijol arbustivo y cafetos a libre exposición solar. Este sistema que tiene maíz asociado, se evaluaron 2 ciclos de maíz, 2014-2015, luego se le retiró el maíz, ¿sí? Y quedó configurado, como vemos en el último, como cafetal a libre exposición solar, pero es el mismo que venía chiquito acompañado con el maíz, que después quedó bajo, como sistema a libre exposición solar, ¿sí? Bueno, hubo mediciones complementarias de fotosíntesis en hojas individuales, respiración del suelo, de mediciones de biomasa en frijol y en maíz, ¿sí? También, entonces, después de que se obtuvo toda la cantidad de información, que básicamente este sistema tiene la capacidad de medir día y noche y de sacar o darnos un almacenamiento cada media hora, un almacenamiento que viene en un promedio de muchísimas mediciones. Nosotros tenemos 864.000 mediciones en el día, en realidad, pero cada media hora serían 48 puntos de medición durante todo ese día, ¿cierto? Entonces, a esa cantidad infinita de datos crudos, primero hay que hacer pues un procesamiento y control de calidad de esos datos. Primero, a través de estos software, nos ayuda a hacer remoción de picos, filtros por límites absolutos, todo lo que vemos arriba. Luego, ya cuando quedan, digamos, con control de calidad en esa primera fase, ya se integran estos flujos por cada media hora. Además, podemos, digamos, hay que analizar que en ese pool de datos de cada media hora se tienen que descartar también otros flujos cuando vemos que no hay condiciones turbulentas propias para que se desarrollen los flujos, o hay el fetch, es la distancia donde yo tengo la edge covariance hasta el final del lote, o sea, la distancia que se necesita para que se formen esas turbulencias. Cuando el fetch es mayor al lote de medición, lo que les decía, cuando está fuera de rango, esos flujos hay que eliminarlos, los que son provenientes de otras direcciones o valores de CO2, por ejemplo, negativos en la noche. ¿Y por qué negativos? Porque el CO2 en la noche, digamos, el sistema registra como cuando tiene valores negativos, el flujo de CO2 quiere decir que el sistema de cultivo que hay allí está capturando CO2 de la atmósfera, o sea, lo está fijando. Entonces, en el día que pasé fotosíntesis, los flujos son negativos. En la noche son positivos, son lo contrario, o sea que el signo es la dirección del flujo. Si en la noche vemos signos negativos, pues hay algo raro, hay que eliminar esos flujos, mirar qué pasa, o también por outliers atípicos. Ok, después de eso, pues todo un control de calidad, un llenado de datos faltantes. En este caso fueron, no diría mucho, la mitad, pero en realidad está bien. Lo que reporta la literatura puede ser hasta el 60-70%, pero si se tiene en cuenta que es una cantidad muy grande de datos diarios, como les decía, 10 Hz, a lo cual medimos dan 864.000 datos por día, pues en realidad es una cantidad igual que nos queda muy grande. Se llenó a través de un algoritmo pues todos los faltantes para garantizar que todos los datos fueran de buena calidad. Obviamente al algoritmo con que se llenó se le hizo, o a los datos después de llenados, se les hizo una prueba de calidad, ¿sí? Que nos daba cuántos datos de verdad habían sido llenados con buena calidad. Eso que nos garantiza que en realidad lo que nosotros estemos midiendo esté bien. Bueno, como resultados, entonces, se pudo determinar la distribución de los flujos de energía en cada uno de los agroecosistemas evaluados.
Entonces recuerden, principalmente la radiación neta se distribuye en H, calor sensible o temperatura del aire, calor latente, y flujo de calor del suelo allí. Entonces, vemos, por ejemplo, esto es un ejemplo de un mes en el caso de cafetos asociados con maíz, cómo está. La roja es la radiación neta y el azul es el calor latente, el verde es el calor sensible. Entonces vemos, miren cómo se distribuye esas energías a través del día. A partir de las 7 de la mañana los flujos empiezan a ser positivos. En este caso, ¿qué quiere decir? Que el sistema está alimentándose de la energía solar. En la noche los flujos son casi cero, o sea, y negativos. Quiere decir que toda esa energía que se tomó del sol en el día, en la noche se está transfiriendo o se está cediendo de nuevo a la atmósfera, ¿sí? Encontramos obviamente el comportamiento típico, pero como les dije al principio, la distribución y el movimiento de esos componentes son diferentes, tanto entre sistemas como intrasistemas, de acuerdo a lo que esté pasando climáticamente, ¿cierto? Se pudo determinar el porcentaje de la distribución de esa radiación neta en flujos de calor latente y flujos de calor sensible y del suelo, por ejemplo en este caso asociados con maíz. Y miren lo que está pasando. Entonces aquí tenemos este es el promedio de la distribución. Este verde que vemos aquí es el calor gastado o el calor por evapotranspiración, ¿cierto? Entonces aquí vemos en el sistema asociado a maíz como aquí en junio y julio se tenía el maíz en su máxima actividad fotosintéticamente activa, tenía sus hojas expandidas, aquí el café venía pequeñito creciendo junto con el maíz. Entonces miren aquí cómo se refleja la evapotranspiración en realidad del maíz, ¿sí? Aquí el maíz está ceneciendo ya para agosto y empieza a haber más, digamos, empiezan a nivelar los flujos y empieza a ser un poco más dominante el flujo de calor sensible, hasta que en este punto en septiembre es totalmente dominante el flujo de calor sensible, es decir, se gastó más energía para la temperatura del aire. Pero miren lo que está pasando con la humedad del suelo. Entonces es interesante ver, nosotros tenemos en el año 2014 un año muy seco para Colombia y en especial para las condiciones del Quindío, como aquí junio, julio, ¿cierto? Miren, a pesar de eso hubo evapotranspiración, ¿sí? Seguramente si el café hubiera estado, los cafetos hubieran estado aquí solitos, se hubieran muerto, o muchos de ellos. Pero ¿qué pasó? El sistema de maíz pudo extraer agua de capas más profundas del suelo, sacó esa agua y pudo bombear, por decirlo así, aumentando la humedad relativa circundante, por lo tanto disminuyendo esa presión tan fuerte de vapor del aire. Aquí vemos que ya a septiembre en realidad era crítica las condiciones de humedad del suelo, ¿cierto? Por poca lluvia obviamente, y aquí pues ya no aguantaba más, además el maíz ya se había cosechado y aquí se invirtieron los flujos. O sea, esa dinámica de cultivo se está reflejando en toda esta dinámica de los flujos de energía. Otra vez se siembra en octubre el segundo ciclo de maíz y vuelve el sistema a ser dominante el calor latente, ¿cierto? Miren acá lo mismo, fase fotosintéticamente activa del maíz, vuelve y cenece el maíz, acá otra vez pasa lo mismo, tenemos otras condiciones críticas de humedad por aquí, o sea, pasa lo mismo en los dos ciclos, ¿sí? ¿Qué evidencia eso? Evidencia cómo el maíz está extrayendo agua y propiciando condiciones más adecuadas para el desarrollo de los cafetos que están pequeños y que las raíces tienen un desarrollo pues muy poquito, alrededor del 80% de las raíces están apenas en esa edad, en el 20%, en los primeros 20 centímetros del suelo, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa cuando se retira el maíz? Recuerden que quedan configurados como cafetos a libre exposición solar, ¿cierto? Entonces miren acá qué pasa. Aquí él sigue creciendo solito, ya se le había retirado el maíz en la diapositiva anterior que vimos. Aquí también en el 2015, un año súper seco, ¿sí? Muy cálido, pero aquí digamos, los cafetos ya tenían la raíz más grande, además estaban más desarrollados, su aparato fotosintético estaba más resistente, digamos, más maduro,
y aquí empezó, todavía no había reflejado síntomas de estrés. El calor latente fue dominante, aquí estaba evapotranspirando, o sea que no había todavía regulación estomática tan fuerte para en este punto ya cerrar estomas. Ya en septiembre era igual, fue muy parecido al 2014, crítico, del 2015 en septiembre. Aquí sencillamente el cafeto dijo no, cerremos porque ya no aguantamos más, se emitieron los flujos y el calor sensible dominó el calor latente. En octubre, miren ustedes, empiezan las lluvias, ya empieza a regularse el sistema y vuelve a la normalidad, siendo dominante el calor latente otra vez. O sea, se abrieron estomas y volvió a la normalidad la evapotranspiración, ¿sí? Miremos qué pasa con el intercambio neto de CO2 a través del día. Como les decía, en la noche los flujos son positivos, está emitiéndose carbono hacia la atmósfera, en el día empiezan a ser negativos, este carbono se está tomando de la atmósfera, hay unos picos alrededor del mediodía, ¿sí? Aquí alrededor de las 3 de la tarde casi siempre se encuentra una depresión en la toma de carbono por variables climáticas y por temperaturas máximas alrededor de 2-3 de la tarde, pero esta es la dinámica. ¿Qué es lo interesante? Ver cómo el sistema con maíz es muchísimo más eficiente, hasta un 180% mayor a capturar carbono de la atmósfera en un momento puntual que el sistema a libre exposición solar. ¿Sí? Aquí lo mismo, un sistema bajo sombra fue más eficiente, aquí encontramos un 110% mayor en captura de carbono que un sistema a libre exposición solar. ¿Sí? Esto es, digamos, un promedio de un mes. ¿Ok? Entonces, es importante aclarar algo, uno dice, pero, o sea, es muy buena la captura de carbono, es muy bueno el comportamiento, pero entonces siempre hay que analizar los sistemas en cuanto a las emisiones o a su comportamiento como sumidero de carbono a través del tiempo. ¿Por qué? Porque ello implica prácticas agronómicas, implica estados de crecimiento. Entonces allí, por ejemplo, en este sistema, aquí lo vemos todo, desde que se sembró con el café, el maíz estaba creciendo, cómo captura. Estos son de nuevo el intercambio neto del ecosistema, pero ya a nivel diario, ¿sí? A través de 2 años, porque aquí está el primer año con 2 ciclos de maíz y aquí cuando ya estaba solo. Entonces aquí se ve reflejado cuando están establecidos los cafetos con el maíz, pero también hay algo importante y miren estas emisiones aquí. Estas emisiones son productos de ¿qué? De la senescencia y de los residuos de cosecha del maíz dejados en el lote, ¿sí? Que empiezan obviamente a sufrir un proceso de descomposición y de emisiones de carbono tan fuertes que aún cuando se sembró el segundo ciclo por aquí en octubre no se alcanzó, si acá se ve otra vez que empieza el sistema a capturar carbono, pero no se alcanzó a mitigar este efecto, ¿sí? Como para que un balance al final del tiempo, aquí en este año si hacemos un corte, fue un balance positivo, es decir, hubo emisiones de carbono aunque pequeñas, hubo emisiones. Aquí siguió el café solito, los cafetos siguieron creciendo y al final de estos 2 años de evaluación, afortunadamente para el sistema fue un balance negativo, o sea, capturó más carbono de lo que emitió. ¿Por qué? Porque la captura de carbono en este segundo año por el café fue muy buena. En realidad hubo más captura de carbono, o sea, más balance negativo. Se comportó como un sumidero de carbono el sistema cafetero. Ese intercambio neto de carbono entre la atmósfera se puede dividir o se divide en lo que es la productividad primaria bruta o la fotosíntesis de todo el sistema, que en realidad es el carbono almacenado en la biomasa que implica la respiración del ecosistema también. Se puede, a través de funciones no lineales, de funciones logísticas, se puede separar teniendo los valores de la radiación fotosintéticamente activa que los medimos a la par con todo esto, se pueden establecer estos parámetros. Si nosotros decimos que el intercambio neto del ecosistema es igual a la productividad primaria bruta más la respiración del ecosistema y podemos a partir de esta función determinar cada uno de los parámetros, simplemente al final retiramos la respiración del ecosistema y nos queda la productividad primaria bruta. O sea que nosotros podemos tener en cada punto la
o más bien la parte que corresponde a respiraciones del ecosistema o emisiones y capturas de carbono. Esto fue lo que hicimos en cafetos asociados a maíz, que les decía que al final fue positivo. Esta es la línea del acumulado del intercambio neto del ecosistema, y en cafetos a libre exposición, miren que aquí tuvo una captura de carbono neta anual de 135.3 gramos de carbono metro cuadrado año, ¿sí? Bueno, finalmente, uno que puede decir en este sentido del carbono, podemos hacer un balance anual donde se puede establecer cuánto fue la productividad primaria bruta, cuánto fue la respiración, ¿sí? Y cuáles son las diferencias entre tener un café asociado a maíz y un café a libre exposición solar. En cuanto a la evapotranspiración del agroecosistema, fue importante determinar cada punto, en cada media hora, esa evapotranspiración, o sea, en el día cómo se comportaba, y cuantificar ese gasto hídrico por los sistemas, tanto en maíz como en sol, ¿sí? En cafetos asociados a maíz, ¿sí? Y ver cómo era su dinámica. Entonces, cuando aquí después vemos, estos son la evapotranspiración, el comportamiento mensual a nivel diario, ¿sí? Cuánto día a día también se está gastando. Miren acá lo mismo, aquí cuando estaba el maíz en plena actividad fotosintética, junio-julio del 2014, ¿sí? Entonces acá vemos, se refleja la evapotranspiración aportada por la C4, aquí a libre exposición solar es menor. Y cuando nosotros integramos esos valores diarios a través también de evapotranspiración a través del tiempo, y miramos cómo se comportan cuando, por ejemplo, los niveles de sombra, escala la sombra aquí a libre exposición, pero si le retiramos la sombra, el sombrío, si los reducimos, perdón, cómo esa cantidad de agua también se reduce, ¿cierto? O sea, uno dice, pues es lógico, pero en realidad podemos cuantificarlo en este momento. Miren esta gráfica, aquí nosotros podemos ver la correlación directa entre la productividad o fotosíntesis del ecosistema y el gasto hídrico en evapotranspiración, ¿no? Entonces vemos como a mayor productividad primaria bruta, mayor evapotranspiración. Recuerden, los negativos son mayores en este caso, ¿sí? Finalmente, ¿qué podemos determinar? El consumo anual de agua por el cultivo en evapotranspiración. Algo interesante aquí es que cuando nosotros evaluamos toda la fotosíntesis o la productividad primaria bruta en un año, a través de los años, esta es la tasa fotosintética a través del tiempo. Bueno, vimos algo interesante, y es que definitivamente el agua en el suelo estaba generando unos cambios en la pendiente. Cuando se hizo el análisis estadístico, se determinó que efectivamente esos cambios en la pendiente de la productividad primaria bruta tenían que ver con la humedad del suelo, y se pudo establecer 4 periodos diferentes, o 4 4 pendientes diferentes. Aquí es importante porque miren ustedes cómo aquí no cambia la pendiente, y van 1, 2, 3, más de 3 meses con una productividad primaria sin un cambio en la pendiente. Y recuerden cómo las condiciones acá eran tan críticas en agua. ¿Qué quiso decir? Este es el sistema libre de exposición solar, perdón. Este es el café sembrado a libre exposición solar cuando ya estaba grandecito y cuando ya podía resistir, y acá se pudo ver cómo resistió más de 100 días sin disminuir la productividad primaria bruta, pese a que las condiciones de humedad del suelo, el contenido de agua en el suelo, fueron menores del 15%, empezaron en 15, llegaron hasta un 7% de contenido volumétrico, en fracción volumétrica de humedad. Entonces, apenas aquí, pues que ya no aguantaba, disminuyó, pero disminuyó solamente un 10% en esa productividad primaria bruta, ¿sí? Aquí se volvió a recuperar. Entonces nosotros pudimos establecer como varios periodos relacionados con el agua en el suelo. Bueno, entonces digamos que todo este estudio nos ayuda a construir indicadores de eficiencia y modelos para la estimación del crecimiento a partir de variables climáticas. Esos indicadores de eficiencia realmente es lo que nos va a decir cuál de los sistemas es de verdad más eficiente.
Para la eficiencia en el uso del agua, como les decía, la productividad primaria bruta en función del agua requerida para ese proceso. Entonces tenemos que en general la eficiencia en el uso del agua aumentaba a medida que los sistemas iban creciendo, ¿sí? Este es cafetos asociados a maíz, pero miren aquí igual fue más eficiente en el uso del agua un sistema cuando estaban aquí los cafetos asociados al maíz, época, primer ciclo de siembra, segundo ciclo de siembra. Obviamente con limitaciones cuando ya el agua en el suelo era demasiado escasa, hubo limitaciones en esa eficiencia, pero también estadísticamente hubo momentos en los que a pesar de reducirse el agua en el suelo, no se disminuía la eficiencia por los cafetos en utilizar esa agua. O sea, se pudo establecer que ellos utilizan el recurso mejor cuando es escaso, ¿sí? Obviamente hasta cierto punto, porque hasta cierto punto se vuelve tan limitado que ya empieza a mostrar síntomas de estrés y por tanto a ser menos eficiente, pero en realidad tiene un periodo en el que aumenta su eficiencia. Esto básicamente se puede determinar, este parámetro, ¿sí? Que entre otras cosas es ampliamente utilizado en modelos donde se puede estimar la producción de los cultivos, ¿cierto? Es un parámetro que piden todos los modelos. Lo mismo la eficiencia en el uso de la radiación solar. Acá se pudo determinar la misma cosa, igualmente aquí cuando el maíz estaba acompañando a los cafetos en su plena fase fotosintética, ¿sí? Aquí se ve cómo es más eficiente, obviamente, por el efecto de la C4, que a libre exposición solar. Miren ustedes aquí cómo un sistema de cafetos bajo sombrío, bajo las mismas condiciones y en el mismo tiempo, es más eficiente, obviamente, en utilizar la energía de las provenientes de la radiación solar para producir biomasa, ¿sí? Aquí el que menos nos dio eficiencia fue el sistema de cultivo asociado a frijol. En realidad estaba muy pequeño y se evaluaron solamente 4 meses, donde el café tenía un mes, pues se inició con un mes de establecimiento en campo y el maíz en realidad, el frijol en realidad fue un poco crítico porque no alcanza a darle sombrío a los cafetos. Bueno, en el tema de modelación, es que todos esos parámetros que nosotros encontramos nos ayudan a hacer inferencias en cuanto al comportamiento del intercambio neto de carbono o de la toma de ese carbono, por ejemplo, con respecto a la radiación fotosintéticamente activa. Entonces miren ustedes cómo a medida que la radiación fotosintéticamente activa incrementa, pues la toma de carbono, el intercambio neto de carbono aumenta, ¿sí? hasta cierto nivel donde ya no hay respuesta de la planta. En cada uno de los sistemas se pudo establecer su ecuación mes a mes con sus parámetros diferentes, con un, digamos, alto nivel de confianza de los modelos. Lo mismo cuando nosotros le podemos modelar o ya relacionar variables con esa productividad primaria bruta y ese almacenamiento de carbono, y además de la radiación fotosintéticamente activa le podemos meter una variable que es tan importante como el déficit de presión de vapor del aire, que en realidad el déficit de presión de vapor del aire es el regulador estomático para que la planta decida abrir o cerrar, o se vea obligada a cerrar estomas. Entonces miren cómo estos modelos nos están indicando el comportamiento. Aquí lo tenemos los cafetos con maíz, aquí tenemos los otros sistemas asociados, tanto a libre exposición, con 10.000 plantas por hectárea en esa segunda fase con maíz, y aquí cuando se iniciaron en su fase preliminar, allí cuando los nombramos con el guandul, que hicimos las evaluaciones experimentales, ¿cierto? Cómo se comportó cuando tenía sombrío, se pudieron establecer todas estas ecuaciones que describen ese crecimiento expresado como productividad primaria bruta en función de la luz y en función de el déficit de presión de vapor, que básicamente es la temperatura y la humedad relativa del aire. Ok, entonces todo esto nos ayuda a construir un modelo a un nivel potencial. Y como les contaba que nosotros vimos esas relaciones de cambio dependientes en la productividad primaria bruta con respecto a la humedad en el suelo, entonces básicamente lo que se hizo fue generarse un modelo en el que las entradas eran la radiación solar, la humedad del suelo, y estas dos
variables, temperatura y humedad, integradas como el déficit de presión de vapor del aire, ¿sí? Obviamente con los parámetros de las funciones que sirven para modelar la productividad primaria bruta. Entonces, a través de este modelo se pudo establecer, se pudo simular la productividad primaria bruta acumulada. Y cuando se hizo, entonces se pudo encontrar una relación. Los modelos presentaron un alto nivel de ajuste cuando se realizaron los observados, con una correlación lineal y una pendiente de 1,0.3, que en realidad nos está indicando una subestimación del 3% con un R cuadrado de 0.75. Entonces, en una primera aproximación pudimos modelar el comportamiento de crecimiento en realidad. Bueno, y como consideraciones generales de este trabajo, es que el agroecosistema cafetero fue menos eficiente en el uso de la energía, el agua y el carbono con respecto a su productividad primaria. Es el de libre exposición solar, cuando se comparó con el agroecosistema con sombrío y con maíz intercalado, ¿sí? Fue menos eficiente, con base en toda la prueba de hipótesis. ¿Por qué? Porque los cafetos sembrados a libre exposición solar tuvieron en un 18 y 31%, fueron menos eficientes que los bajo sombrío e intercalados con maíz. Y en cuanto al uso de la energía, es menos eficiente en un 36 y un 41% en el uso de la radiación solar, y 15 y 21% en la relación de Bowen que los agroecosistemas cafeteros bajo sombrío e intercalados con maíz respectivamente. Es decir, que en cuanto al uso de la energía, casi en un promedio de 30% fue menos eficiente el agroecosistema sembrado a libre exposición que con sistemas acompañantes como el sombrío y como el maíz, ¿sí? Lo mismo con el agua. Pues esto básicamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de la ventaja de tener sistemas asociados, de que los sistemas asociados utilizan mejor los recursos, que pueden extraer y pueden proporcionar a especies como el café en ciertas condiciones ambientes más adecuados para que puedan realizar su actividad fotosintética y desarrollarse. Se encontró que la eficiencia en el uso del carbono es mayor en un 33% en el agroecosistema cafetero intercalado con el maíz que en el agroecosistema cafetero a libre exposición solar, en particular en la fase de crecimiento con área foliar verde del maíz. Esto es importante porque aquí nosotros pudimos determinar cuán importante es las prácticas culturales dentro de los sistemas, ¿sí? Como toda esta biomasa o el no haber retirado o incorporado al suelo el material de desecho del maíz, pues interfirió en estas emisiones. Fue posible cuantificar el beneficio ambiental de establecer los cafetos con especies de sombrío en términos de la captura de carbono atmosférico, encontrando diferencias hasta del 63% a favor del agroecosistema cafetero con guandul. La captura de carbono fue más alta en el agroecosistema con maíz, superando en 180 el sistema de libre exposición, ¿sí? Pero teniendo en cuenta en ciertos momentos, o sea, no en todo el ciclo, como les digo, hay que tener en cuenta todas las prácticas asociadas. Es evidente cómo la especie Coffea arábica conserva su alto rango adaptativo en función de la oferta energética y la disponibilidad hídrica, y es básicamente gracias a su centro de origen y dispersión en África, Capa, pues viene de zonas hasta de temperaturas que superan los 38 grados centígrados y donde se pueden dar más de 150 días en que no hay lluvia, ¿cierto? Entonces es una especie que se adapta, y aquí lo comprobamos. Y otra cosa es que la productividad, y hay que tenerlo en cuenta, que la productividad de la que estamos hablando aquí, la productividad primaria neta o bruta, no necesariamente está relacionada con la productividad económica en términos del órgano de interés que se cosecha, en este caso el fruto. Nosotros estamos evaluando que hay una respuesta de la especie como tal, ya que
se tengan que tomar medidas culturales o en el sentido de manejo de plagas, de incrementar o de adicionar energía externa, fertilizantes, para poder producir lo que nosotros queremos de esa planta, ya es otra cosa. Pero con este trabajo nosotros demostramos que la planta se adapta, ¿sí? Los resultados obtenidos sientan una base fundamental para determinar las condiciones que deberán ser tenidas en cuenta para la adaptación de los sistemas productivos cafeteros frente a la oferta climática cambiante asociada al calentamiento inminente de la atmósfera. O sea, esto es simplemente no es valioso conocimiento básico que permite tomar decisiones en este sentido. Si nosotros no conocemos cómo interactúan los sistemas, sencillamente no vamos a saber cómo vamos a adaptar los sistemas. La eficiencia demostrada en el uso de los recursos de energía y agua permitirá que los agroecosistemas cafeteros puedan ser mantenidos bajo las condiciones actuales de localización geográfica. Esto, digamos, es algo importante porque en las revisiones de la literatura y en los trabajos que se han realizado, pues uno evidencia una preocupación grande por el café. En muchas partes se habla de que la caficultura se va a tener que subir, que no va a ser viable manejarla bajo 1200 metros sobre el nivel del mar, y los cultivos que están ahora pues van a tener que subir. Resulta que, por lo menos para nuestras condiciones de la era andina ecuatorial, ¿sí? Y por lo que se prevé de clima, que se van a aumentar los regímenes de lluvia y las temperaturas, es concluyente que definitivamente se pueden asociar sistemas para manejar a altitudes bajas esas, digamos, presiones de temperatura. Nosotros tenemos una condición diferente, y es que por las laderas pues tenemos la lluvia. Entonces va a ser un efecto que se va a poder aprovechar para ello, y no pensar en que tenemos que asumir la caficultura, sino más bien adaptarnos, y adaptarnos con las herramientas que se han dado en función de los servicios ecosistémicos que están proporcionando cultivos acompañantes para que el café bajo una condición de presión de temperatura alta en una baja altitud pueda crecer normal, se pueda desarrollar. Entonces, este es un tema importante allí. Necesariamente hay que mantener los agroecosistemas en equilibrio ambiental y en consonancia con los servicios, con los requerimientos productivos, y está demostrado que en realidad eso se puede hacer. No tenemos que acabar con los cultivos, sino adaptarnos. Este estudio permite tener conocimientos más cercanos a la realidad con respecto a la adaptación y eficiencia productiva del cafeto en diferentes sistemas productivos. Aun cuando se hace necesario ampliar los estudios para generar herramientas que soporten las estrategias de zonificación, estratificación productiva frente a la oferta ambiental venidera, manteniendo la eficiencia tanto en el contexto biológico como en el productivo económico. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Los trabajos aquí no deben parar, esto debe ser, digamos, una herramienta que es de mucha ayuda. Y si uno lo piensa simplemente con, por ejemplo, integrar valores de evapotranspiración o de coeficiente de cultivo que ya se pueden tener ahora, ¿sí? Y que a través de herramientas tan grandes como la plataforma climática que tienes en mi café, se pueda construir un sistema que le diga al productor: mire, es que usted de verdad tiene que, no sé, hasta regar en un momento dado, o tranquilo, no se alarme, porque es que muchas veces las alarmas son sobredimensionadas y no son fundamentadas sobre la ciencia y sobre el conocimiento. Entonces yo creo que este tipo de trabajo lo que hace es aportar a que se tome una decisión, o se tomen las decisiones con peso científico. Y como yo siempre digo, nosotros pues siempre se dice, bueno, pero es lógico que un sistema con árboles capture más carbono, pero no se ha cuantificado, no se han dado valores hasta el momento. Para nuestras condiciones siempre se ha manejado todo el gasto y todo el requerimiento hídrico en café con valores asociados a estudios en Brasil, con coeficientes de cultivo con café realizados en una zona específica en un país muy diferente al nuestro. Ahora, digamos que un aporte es poder conocer con nuestras condiciones climáticas
cuál es el real requerimiento del cultivo. Anoto que hay que, este tipo de estudios hay que ampliarlos, hay mucho que hacer, hay muchos sistemas por evaluar en muchas zonas, pero nos está dando una herramienta importante en este sentido. Por último, pues quiero agradecerles primero a ustedes por estar aquí y a todas las personas que me han acompañado en todo el tema laboral, y pues aquí no metí a mi familia, pero pues es obvio. Y esta es mi presentación, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias, Angelita.